nuestro compañero Waldo Matus, quien está, como todos los viernes, con nosotros precisamente para presentarnos su propuesta gráfica de la semana. ¿Cómo estás, Waldo? Buenos días. Buenos días, Osimo. Buenos días, José Reyes, y buenos días al Buenos auditorio. días. Todo bien por acá. Muchas Me da gracias. mucho gusto. Vamos a solicitar a nuestros compañeros de la producción que nos proyecten precisamente la propuesta de esta semana en materia de caricatura política, de cartón político, que recuerden, se incluye en la edición impresa de Contralínea, que de manera gratuita se puede descargar el archivo PDF ahí en www.contralinea.com.mx, y también, por supuesto, que pueden consultarla de manera directa, este trabajo de Waldo Matus, en la misma web, en nuestro mismo portal. Pues, Waldo, nos estás proponiendo este tema que titulado Democracia de Troya, a propósito de pues este supuesto apoyo que la USAID genera para los países en el mundo, supuestamente para impulsar la democracia. Si nos puedes comentar, por favor, tu trabajo. Sí, bueno, yo considero que este tipo de organismos eh, han servido a los intereses de Estados Unidos, y aunque parezca teoría de la conspiración, me parece que hay pruebas irrefutables de cómo Estados Unidos, a través de la USAID y a través de otras organizaciones, se infiltra en diversos países, pero casualmente, y eso es algo que me llama mucho la atención, lo hace con particular intensidad en los países donde hay recursos naturales. Entonces, esto en buena medida lo que refleja es cómo Estados Unidos utiliza la coartada de la democracia, que pues es un concepto que nadie va a rechazar ni nadie va a considerar como algo negativo, pero lo hace en términos que muy poco democráticos para justificar la posibilidad de pues hacer o de llevar a cabo sus propios intereses y de llevar a cabo su propia agenda política y económica. Y llama también mucho la atención cómo este vuelco que han tenido estos países que particularmente tienen estos recursos naturales, que se han ido hacia la izquierda o que se han vuelto más progresistas cada vez, es donde con mayor intensidad los Estados Unidos tratan de imponer su narrativa, pero es una narrativa de dientes para afuera que tiene un interés particularmente económico. Y eso es lo mismo que está haciendo hoy con México. O sea, la USAID le está dando recursos, pues ya lo vimos en los reportajes que ha sacado Contralínea, y lo ha comentado el propio presidente López Obrador, y es un reclamo completamente legítimo en el sentido de que cómo es posible que, argumentando que se trata de asuntos relacionados con la democracia, se apoye a organizaciones que son abiertamente opositoras al gobierno actual. O sea, me parece que hay una enorme contradicción en todo esto, pero es una contradicción que se vuelve obvia cuando entendemos que los Estados Unidos, pues lo que siempre va a defender va a ser sus propios intereses, y si hay un país que se ha asumido como policía del mundo, pues ese ha sido Estados Unidos, porque su particular interés es el no perder la hegemonía y el poder que ha venido teniendo a lo largo de los años. Buenos días, Aldo. Buenos días. Aldo Matus te saluda con gusto, José Reyes. Buenos días. Así es, como José. bien lo mencionas, la política estadounidense ha sido no solo de intromisión, sino de invasión militar, con sus 70 más o menos bases militares en todo el mundo. Y por supuesto que a través de diversas maniobras políticas y económicas penetra ahí donde ejerce el control, porque es la dueña prácticamente aún la nación americana del 80% de la energía, 70% de la energía que se consume en el mundo, entre otros aspectos. Pero ya no es tan, digamos, tan absoluto. Hay regiones, bloques, por ejemplo, ahora el de China y Rusia, que han abierto otro polo de desarrollo distinto
al Estados Unidos y que le hacen de alguna manera un contrapeso. Lamentablemente en nuestras naciones, incluyendo México, me refiero a Latinoamérica, el entreguismo histórico del PRI y posteriormente del PAN permitió esto hasta ahora con López Obrador, que medio se ha tratado de pues alejar de esas políticas y de poner cierta resistencia para impedir la injerencia con ciertas medidas. Es interesante el planteamiento que haces en el cartón de este día. Matus, ¿qué más nos puedes decir al respecto? Sí, que pues es que me parece que son trampas discursivas que esencialmente tienen el objetivo claro de eventualmente intervenir asumiendo falsamente o exageradamente que hay países en los que no se lleva a cabo pues la democracia en los términos que ellos quieren imponer en todo el mundo. Y me parece completamente legítimo y necesario ponerle un alto a estas políticas y que los gobiernos, como el actual, ya no sea cómplice o que permitan abiertamente que se lleven a cabo estas agendas en los países, esa fue una de las características de los gobiernos anteriores, que le dieron carta abierta a los Estados Unidos para que hicieran y deshicieran en este país y que hasta nos consideraron un patio trasero, ¿no? Entonces, pues ahora que el presidente actual asume un papel más firme, más enérgico frente a los Estados Unidos, entonces ahora ya pegan el grito en el cielo y se asustan y se lamentan. Y me parece contradictorio y a veces hasta preocupante, porque si vemos en la prensa, incluso entre los mismos compañeros caricaturistas, que es el ámbito en el que yo me muevo, como pues si antes nos quejábamos de que los presidentes se convirtieran en una especie o suerte de tapetes de los gobiernos estadounidenses, ¿por qué ahora que hay mayor firmeza, por qué tampoco les parece eso? O sea, ahí es donde hay pues me parece que poca coherencia y poca firmeza ideológica en los planteamientos que se manejan en algunos medios de comunicación. Así es, Waldo. Pues sí, vemos aquí este cartón con este caballo de Troya característico, pero con algunas variables, un copete que nos parece conocido y que podría también estar pintado de blanco. Además, la bolsa de dinero, pues como decíamos, disfruten también de ese trabajo de Waldo Matus en www.contralinea.com.mx y también en la propia versión impresa que se puede descargar en esta misma dirección electrónica. Y también vamos a solicitarle, Waldo, si te parece, a nuestros compañeros de la producción que proyecten el trabajo que has hecho ahora en video y que una vez que lo veamos también lo pudieras comentar. Vamos a verlo. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales censurar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para ocultar que uno de sus financiadores es el gobierno de Estados Unidos a través de la agencia USAID, vinculada a la CIA. La organización, fundada por el empresario Claudio X González Guajardo, uno de los más abiertos opositores al actual gobierno y líder de Va por México, interpuso una denuncia contra el titular del Ejecutivo Federal el 13 de julio de 2021. En esa denuncia, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó al INAI dictar medidas cautelares inmediatas para que el presidente Andrés Manuel López Obrador no volviera a referirse a los donativos que le da la Embajada de Estados Unidos en México, recursos que ahora se sabe superan los $6 millones, 117 millones de pesos. La querella fue presentada por el abogado Luis Alvarado Ballesteros, quien es subdirector de litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y promotor de decenas de amparos contra la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, así como en contra de las obras del Tren Maya. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad buscaba censurar al presidente y evitar que el público conociera quién financia su activismo político, alineado con su presidente fundador Claudio X González Guajardo. Además, se reveló que el Código de Ética de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad permite que sus periodistas y colaboradores reciban dinero y regalos de terceros, lo cual va en contra de los códigos éticos del periodismo y puede generar conflictos de interés y corrupción.
Contralínea fue reconvenida por el Instituto de la Transparencia para que revelara las fuentes de información de las que obtuvo los CFDIs de Mexicanos contra la Corrupción, lo que este medio considera un abuso de poder por parte de la instancia gubernamental que se supone vela por el derecho humano a la información. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea. Así es, Waldo Matus, resulta interesante ver cómo en esta ilustración que has hecho para esta ocasión, pues se ve claramente que a pesar de que son empresas poderosas con muchísimos recursos, pues no les basta con sacar de su bolsillo, ¿verdad? Sino que requieren del apoyo extranjero para sus campañas mediatizadoras y precisamente en contra del gobierno actual. Sin embargo, pues no han tenido el resultado que ellos esperaban y por supuesto que lo han escalado al grado de interponer este tipo de demandas. Sin embargo, pues como bien lo expresas en el desarrollo de esta ilustración, pues no creo que puedan prosperar en el transcurso del tiempo, toda vez que han intentado todo tipo de maniobras y en la medida en que se acerque precisamente la sucesión presidencial, suponemos nosotros que se va a recrudecer. No sé qué te parezca, Waldo. Sí, José, yo lo que observo y me parece importante recalcar es el hecho de, a mí me llamó mucho la atención cuando Claudio X González renuncia a Mexicanos contra la Corrupción, porque la verdad es que me pareció una renuncia, por decirlo coloquialmente, de dientes para afuera, porque Claudio X González, esta es una opinión personal, por supuesto, pero me parece ingenuo no entender o no reconocer que Claudio X González sigue formando parte de la organización, pero desde fuera. O sea, de hecho, quien está hoy encargada, que es María Amparo Casar, pues es muy cercana a Claudio X González y como bien se menciona en el video y en el reportaje que publica Contralínea, pues Mexicanos contra la Corrupción está alineado ideológicamente a Claudio X González. Y es llamativo que quien era el presidente de esta organización se haya ido directamente a aliar con los partidos de oposición y a pues generar toda suerte de movimientos y pues sí, de movimientos políticos a través de estos partidos. Es evidentemente el opositor por antonomasia y está gestionando y está trabajando y obteniendo recursos del extranjero, no él directamente, pero sí la organización, para atacar al presidente de la República. Y llama la atención, otra cosa que me llama mucho la atención y que es bien importante recalcarlo, es que busquen que por un lado hablen de transparencia y defiendan al INAI y que por el otro lado ellos mismos no quieran que se difunda cierta información que les puede resultar sensible, como es esto de las donaciones por parte de Estados Unidos. ¿Por qué busca el que nada debe, nada teme? Entonces, si son recursos de los cuales no hay que avergonzarse, pues entonces no habría por qué ocultar esa información. Entonces es una solicitud que a todas luces puede resultar pues hasta indignante, pues llamativa, y también llama la atención que el Instituto de la Transparencia le dé juego a estas demandas, puesto que evidentemente se supone que hay que velar también por el derecho humano a la información, que vamos, me parece que esta información es muy valiosa para los mexicanos. No estar enterados de estas cosas, pues es tanto como andar caminando a ciegas en la realidad del país. Entonces, qué bueno que se ventilan estas cosas. Y pues eso, o sea, hay que estar al pendiente de todas estas situaciones. Así es, Waldo, pues queda muy clara además con esta ilustración que has hecho a propósito de las investigaciones de Contralínea, pues estos criterios realmente políticos
con los que trabaja el propio INAI, por un lado prácticamente poniéndose a disposición de este poder fáctico para tratar de censurar al presidente, y por otro pidiéndole a medios como Contralínea que revelen sus fuentes, algo que no se le puede pedir a un medio de comunicación, a ningún periodista, viniendo, digamos, de alguien que supuestamente defiende el derecho a la información. Pues muchas gracias, Waldo, por este trabajo, como siempre, temas pues duros, temas que generan precisamente polémica por estar en la agenda política de este país, pero al mismo tiempo siempre nos arrancan sonrisas. Pues muchas gracias, que tengas muy buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias y un abrazo. Igualmente, hasta luego.